Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico en la actualidad. Un programa producido por Filosofía Tierra. Bienvenidos al día 15, episodio 200. Nos dimos cuenta que ya estábamos en este episodio número 200 el día de ayer, y es algo grato que ustedes estén pendientes al podcast, aprendiendo filosofía, que es lo más importante, y abriendo el conocimiento. Hoy vamos a acabar con los tres filósofos contemporáneos que hablan sobre la identidad. El primero de todos es Paul Ricoeur, quien distingue la identidad como permanencia psicológica. Paul nació en 1913, aportó una profunda visión sobre la identidad, distinguió entre identidad idem y la identidad ipse. La identidad idem es lo que permanece igual en el tiempo, y la identidad ipse es la identidad construida a través de la narrativa personal. Entonces su enfoque combina la fenomenología, la hermenéutica y la filosofía del lenguaje. Nos menciona que existen dos formas de identidad, ¿no? Idem y ipse. Pero idem es la mismidad, se le conoce como la mismidad, ¿no? Y es la identidad estable, objetiva y permanente, y se basa en características externas como el nombre, la apariencia, huellas táctiles y demás. Por ejemplo, reconocer a una persona por un rostro o también por un ADN. Y está la identidad ipsen, que es ipsendat, que es la identidad narrativa, subjetiva, la cambiante. Se construye a través de nuestras historias, de nuestros recuerdos y nuestras promesas. Por ejemplo, yo soy quien soy por mis experiencias y mis decisiones. Entonces esto constituye a la identidad ipse. Es muy interesante cómo Ricoeur, y hablamos de él en hermenéutica, pero también habla de la identidad, y que no es solo algo que tenemos, sino algo que construimos a través de historias. La identidad ipse, porque nuestra vida es como una novela, menciona, en la que somos el personaje principal, lo que nos hace ser nosotros mismos. Es la manera en que contamos nuestra historia. Por ejemplo, una persona que supere una crisis puede redefinir su identidad en función de su crecimiento personal. Pues la identidad no es fija, sino que se transforma en medida en que vamos viviendo cosas, experiencias, y vamos reinterpretando nuestra historia. Esto es muy interesante porque uno puede reinterpretar su historia de dos formas: positiva, negativa, aprender del pasado, o sumergirse en una canción psicológica de pesimismo y de quietud. Y en este sentido, la decisión que uno hace de ver lo positivo o ver lo negativo constituye de la libertad. La libertad que está relacionada con la identidad. La identidad que constituye una conciencia autónoma que piensa por sí misma, que está determinada por ella misma incluso. Entonces, para Ricoeur, la capacidad de prometer es clave en la identidad ipse. Si hago una promesa y la mantengo con el tiempo, estoy demostrando que mi identidad sigue siendo coherente, y esto crea un vínculo entre la identidad y la responsabilidad ética. Entonces aquí toca el problema del alma y del libre albedrío. Ya soluciona este problema. Por ejemplo, un padre sigue siendo padre no solo porque biológicamente es padre, sino porque asume ese rol a través del tiempo y de sus acciones. Entonces la identidad no se cuenta solo por ella misma, sino que se demuestra en las relaciones y en los compromisos que tenemos. Es muy interesante, y vamos a ver entonces diferencias entre Platón y Ricoeur, Aristóteles, Descartes, Locke, Hume y Parafit. Por ejemplo, Platón se diferencia de identidad porque Ricoeur rechaza una identidad fija o ideal, pero Platón mantiene que la identidad está en las formas eternas, en el topos Uranus. Con Aristóteles,
la identidad está basada en la sustancia. Pero con Ricoeur, la identidad no es una sustancia, sino es una narrativa. Una narrativa que, bueno, vemos que Ricoeur también tiene fuerte influencia por la filosofía del lenguaje, y el lenguaje es sumamente complejo. Ya hablamos por qué, porque nosotros cuando definimos algo en nuestra estructura ya está predefinido con un concepto, con un significado, pero el significante sigue existiendo en el significado, lo que constituye que no existe una forma de definir la sustancia de un objeto a nuestro conocimiento, porque siempre está con diferentes significados, y esos significados tienen otros significantes. Bien, con Descartes la identidad es el cogito ergo sum, como pienso. Con Ricoeur la identidad no es solo mental, sino es una narrativa y también es ética, acciones y los roles, y hablamos de esto. Con Luke la identidad está basada en la memoria, pero con Ricoeur dice que la identidad es una historia en evolución. Es una historia en evolución que se constituye por las narrativas. Nosotros no podemos conocer, no podemos recordar a Napoleón como era, más que solo por la narrativa histórica y cómo se ha evolucionado esta con el tiempo. Entonces recién conocemos la identidad de Napoleón, por ejemplo. Entonces Hume ve la identidad como una ilusión de percepciones. La identidad es una ilusión de percepciones porque siempre estamos siendo diferentes con el paso del tiempo. Pero Ricoeur dice que aunque es fluida la identidad, se construye con un sentido narrativo. Existe un sentido narrativo que constituye una larga fila con esa misma línea de un pensamiento fluido, pero con este sentido narrativo que uno mismo le da, o que la misma narrativa constituye en el mismo. Con Parfit vemos que la identidad es con una continuidad psicológica, es de hecho una continuidad psicológica para Parfit, pero para Ricoeur enfatiza más en esta dimensión narrativa y ética de roles que a uno le corresponden, ¿no? Y que constituyen su identidad, que eso es bastante complejo. Y vemos cómo la narrativa ha evolucionado, ha ampliado el conocimiento, ha ampliado todo lo que podemos conocer de esta narrativa, y es bastante interesante. Las implicaciones filosóficas y éticas que tiene Ricoeur es sobre la identidad y la memoria. Por ejemplo, si nuestra identidad es una historia, como dice Ricoeur, entonces olvidar o recordar cambia quiénes somos. Y también este cambio podemos cambiar nuestra identidad a reinterpretar nuestro pasado de diferentes formas y proyectarnos hacia un futuro, haciendo una narrativa de proyección. Y esto es sumamente interesante, ¿no? Porque nos menciona que no es una identidad fija, no somos una identidad fija. Y esto es muy curioso, ¿no? Hay una teoría de la doctrina de los yoes. Los yoes constituyen diferentes identidades, pero la esencia que está envuelta en los yoes sigue siendo la misma. Y profundamente esto sería lo que hablamos al inicio, ¿no? Reinterpretar tu historia, positiva o negativa, que va a constituir tu identidad actual y va a proyectar un futuro, constituye una esencia fija siempre, porque no siempre vamos a interpretar una historia tal y como es. Vamos a sacar lo positivo, a veces lo negativo, y eso va a constituir una identidad fija. Pero Ricoeur también amplía este conocimiento diciendo que hay una narrativa y una ética, pero una ética basada en roles que constituyen a una vida misma que ya se está transmitiendo, bueno, que está siendo fluida en la actualidad, que está corriendo, y eso ya constituye una identidad. Es muy interesante. Por ejemplo, un adolescente que tiene un hijo, este hijo ya constituye su identidad, que es padre. Y con la ética, eso ya es ético, ¿no? Porque va a asumir una responsabilidad de padre y va a actuar frente a su identidad de la sociedad como padre. Y esto ya constituye una identidad y una narrativa que constituye una proyección hacia el futuro. Bien, ¿qué críticas tiene, no? ¿Qué críticas tiene Paul a Ricoeur? Primero, algunas críticas dicen que hay aspectos de la identidad que no dependen de la narrativa, como la biología, la genética, que ya determinan
Y esto evidentemente ha sido una crítica importante a la teoría de Ricohet. Y otra crítica también es si la identidad es basada en historias, en narrativas. ¿Qué pasa si una persona se engaña a sí misma sobre quién es? ¿Cambia su identidad? Y evidentemente cambiaría su identidad, cambiaría el entorno. Pero está constituida esta segunda crítica con la primera crítica, de que dependen ciertos factores, aspectos como la genética, la biología, entre otros, socioeconómico y demás. Entonces es interesante cómo se relaciona una crítica con la otra. Y otra crítica es que mencionan que es difícil establecer criterios objetivos para definir quién es alguien si la identidad es solo una historia en evolución. No podríamos decir quién es esta persona porque si es esposo, se queda viudo y es soltero. Entonces, si es una historia en evolución, no habría una identidad objetiva, con criterios objetivos. Entonces Paul Ricohet tiene estas tres críticas, pero ofrece esta visión dinámica de identidad, donde no somos solo lo que permanece en nosotros, sino la historia que nos contamos sobre nosotros mismos, y su teoría tiene aplicaciones en la psicología, la ética y hasta en debates sobre la inteligencia artificial y el transhumanismo. Bien, pasamos ahora a Thomas Nagel. Thomas Nagel reflexiona sobre la identidad, la subjetividad y la experiencia consciente. Thomas nació en 1937, fue un filósofo conocido por la reflexión en la conciencia, la subjetividad, la identidad personal, y su enfoque parte de una sola pregunta, ¿qué significa ser uno mismo? Y responder esa pregunta es sumamente compleja. ¿Pero qué significa ser uno mismo? Y aparte, ¿cómo la experiencia subjetiva define nuestra identidad? Y para responder a esto, es muy conocido como en 1974, ¿cómo es ser un murciélago? Se pregunta ese libro, ¿cómo es ser un murciélago? Porque plantea que la identidad está profundamente ligada con la experiencia subjetiva y la consciente. Entonces Nagel sostiene que la identidad no puede reducirse solo a hechos objetivos, porque la experiencia subjetiva es esencial para entender quiénes somos. Existe algo único e irreductible en cada individuo, que no puede explicarse completamente desde una visión externa, neurociencia, biología, comportamiento. Por ejemplo, nadie más que tú puede saber cómo es ser tú. Nadie más. Y puede describirlo, puede reflexionar sobre él mismo. Entonces, pero la experiencia de ser tú mismo es irreductible. Nadie más que tú puede saber cómo es ser tú. La pregunta, como vemos, es complicada. ¿Qué significa ser uno mismo? Y esto evidentemente lleva a una conclusión donde Nagel dice que la identidad personal está ligada a la conciencia y a la experiencia subjetiva, no solo a hechos físicos o biológicos, sino que existe un tipo de experiencia subjetiva particular en uno mismo que lo determina que sea uno mismo. Nagel usa el ejemplo del murciélago para este problema. Por ejemplo, los murciélagos perciben el mundo con ecolocalización. Algo es completamente ajeno, la experiencia humana es completamente diferente, aunque ciertos científicos tratan de estudiar el cerebro del murciélago, describir ese comportamiento, nunca lo vamos a poder lograr. Nunca podremos saber realmente qué es ser un murciélago, cómo es ver con ecolocalización. Y de acá surge toda esta cuestión de uno mismo, ¿no? Y esto muestra que la identidad y la experiencia subjetiva no pueden reducirse a explicaciones científicas simplistas, objetivas, porque es muy complicado. Y eso es lo que está en debate en la actualidad, ¿no? Cada persona tiene una perspectiva interna única, tiene una perspectiva diferente de cómo se habla, de cómo se siente y de cómo se entiende a sí mismo. Entonces, ¿qué define su identidad de una manera objetiva? No puede ser. Entonces nadie puede experimentar directamente la identidad de otra persona, solo puede interpretar desde fuera su identidad.
y que es bastante interesante, muy interesante. En su libro de 1986, El punto de vista de ninguna parte, Nagel analiza el conflicto entre lo subjetivo, la experiencia personal, y lo objetivo, una visión científica del mundo. Entonces la identidad es compleja porque vivimos en ambos mundos. Objetivamente experimentamos emociones, pensamientos y un sentimiento de yo, mientras que objetivamente somos cuerpos físicos que pueden ser analizados científicamente. La identidad personal no es solo un hecho físico que puede estudiarse científicamente, sino que es una construcción subjetiva, y esa construcción subjetiva no puede estudiar la ciencia objetivamente, no puede explicar, como mencionamos antes. Una combinación muy interesante de experiencia, construcción subjetiva, experiencia subjetiva con ciencia y un hecho físico como la genética y demás. Vamos a hacer una diferencia entonces entre Ricoeur y Nagel. Ricoeur dice que la identidad es como una narrativa, pero Nagel cree que hay algo más de la narrativa. Hay una pura experiencia de ser, y esa pura experiencia de ser es la que constituye la identidad. Como vimos, Nagel ve la conciencia como algo completamente relacionada al estudio de neurociencia, pero que no puede ser explicada completamente. Entonces sugiere que la identidad es más que un proceso físico y que se debe estudiar por otras formas. Si cada individuo tiene una experiencia única, la empatía, la moral deben reconocer esa irreductibilidad, y corresponde a una ética, ¿no?, más empática y moral frente a los procesos de cada uno, internos de cada uno, prefiero. Entonces, si esta postura desafía ampliamente y declaradamente al reduccionismo materialista. Este reduccionismo materialista sugiere que la identidad no es una actividad solo cerebral, sino es más fisiológica, ¿no?, una actividad mental. Entonces Ricoeur también mencionaba que hay una narrativa, y esta narrativa era algo subjetivo, pero igual los materialistas lo criticaban porque la parte biológica y genética ya definía algo de la identidad a nivel social. Pero con Nagel vemos que su postura desafía este reduccionismo materialista, y sugiere que la identidad no es una actividad cerebral con conexiones neuronales, sino que es algo más profundo, y algo más profundo tenemos que investigar qué es. Tenemos que hacer todo un marco de teoría abstracto, un introspectivo, psicoanalítico, para descubrir qué es la identidad y qué constituye una identidad. Igualmente tiene críticas Nagel. Por ejemplo, ¿cómo puede la ciencia explicar la conciencia entonces? Nagel evidentemente argumenta que hoy en día no podemos describir completamente la subjetividad. En el futuro la neurociencia tal vez podría hacerlo. Y también el problema de la identidad fija. Si la identidad depende de la subjetividad, ¿qué pasa si la conciencia cambia radicalmente por drogas, sueño, demencia y demás? Ahí también hay un problema muy interesante, este cambio drástico de subjetividad. Y también le critican por esta dificultad de definir la identidad en términos prácticos que ayuden, ¿no? Que ayuden a darle un marco definitivo a qué es identidad, aunque su teoría es bastante poderosa, como hemos visto, y es bien sustentada con el problema del murciélago, como es el ser un murciélago en su libro. Es difícil de aplicar este concepto de subjetividad a problemas legales, a problemas sociales, a problemas políticos, pero es lo más moderno que tenemos, es el último conocimiento que tenemos, tal vez es el conocimiento más certero que tenemos sobre la identidad. Entonces Thomas Nagel argumenta que la identidad personal está profundamente ligada a la subjetividad, a la experiencia consciente, y no podemos reducir los hechos físicos y objetivos, porque ser uno mismo implica una perspectiva única e irreductible.
y su teoría tiene grandes implicaciones con la inteligencia artificial, la naturaleza de la mente humana y sobre todo la conciencia. Ahora vamos al último filósofo contemporáneo, que es muy interesante, es Daniel Dennett. Bien, Daniel Dennett sugirió que la identidad personal me refiero, es un desarrollo, es un centro de gravedad narrativo. Este centro de gravedad narrativo es generado por la mente. Entonces, este filósofo que se encarga del estudio de la filosofía de la mente, las ciencias cognitivas, ofrece esta visión de materialista y funcionalista, ¿no? Porque su enfoque rechaza la idea de un yo fijo. Un yo fijo es un yo esencial y propone que la identidad es una construcción narrativa creada por la mente. Tiene una obra de 1991, se llama La conciencia explicada, donde argumenta que el yo no es una identidad metafísica, sino que es un centro de gravedad narrativo. Es una ilusión útil que sirve para la actividad cerebral. Y esto completamente revoluciona el marco narrativo de que la identidad. Bien, entonces Dennett sostiene que la identidad personal no es algo fijo ni sustancial, sino que es una historia de la mente que es construida por ella misma. Es como las 3 ideas innatas de Kant, ¿no? Kant dice que hay 3 ideas innatas, que es la inmortalidad, Dios y la libertad, que de la misma razón se pregunta estas preguntas, se da esas mismas ideas, pero ella misma no puede responder. Entonces lo mismo ocurre acá, pero con una historia que la mente construye sobre sí misma. Entonces no existe un yo central dentro del cerebro, sino múltiples procesos neuronales que interactúan y generan la sensación de un yo unificado. Un ejemplo de esto sería un personaje de una novela. No existe fuera de la historia que se escribe, porque nuestra identidad existe solo dentro de la narrativa. Lo mismo pasa en un personaje en una novela. Solo dentro de la narrativa existe. Esta narrativa nosotros creamos sobre nosotros mismos. Es la única diferencia. Y la narrativa de la novela es que ya está la historia definida a un final. Lo mismo pasa. Entonces, en conclusión, el yo de Dennett es una construcción psicológica que nos permite actuar en el mundo de manera coherente, pero no es una entidad real en sí misma. Entonces Dennett usa la metáfora del centro de gravedad como se explica en física, el centro de gravedad, para explicar la identidad. Entonces un centro de gravedad no es una cosa física, sino es un punto matemático, punto útil para describir el movimiento de un objeto. Del mismo modo, el yo no es una sustancia, sino un punto de referencia que usamos para organizar nuestra experiencia y nuestras acciones. Esto es el yo. El yo es una historia inconsciente, autoconsciente. No inconsciente, autoconsciente, que nos permite tomar decisiones y dar sentido a nuestra vida. Por ejemplo, un niño pequeño aún no tiene una identidad completamente formada porque su narrativa sobre sí mismo está en desarrollo. Y una persona con amnesia puede perder parte de su identidad porque pierde parte de su historia personal. Entonces explica entonces estos problemas que vimos con los anteriores filósofos que hablan de la identidad, el problema de la amnesia. Entonces la identidad no es un ser, sino es un hacer constante de nuestra mente frente a la identidad que nosotros somos. La relación con la inteligencia artificial es muy interesante porque Daniel Dennett argumenta que si la identidad es solo un programa narrativo, software, entonces una inteligencia artificial avanzada podría desarrollar su propio yo, y su teoría también se relaciona con el concepto de múltiples yo's en competencia dentro de nuestra mente.
muy interesante. En lugar de un solo yo, tenemos diferentes voces internas, razones, emociones, impulsos que negocian entre sí. Entonces la identidad es la historia que surge de este diálogo interno. Cuando tomas una decisión difícil, por ejemplo, diferentes versiones de ti mismo están en conflicto hasta que decides cuál historia seguir. Entonces no somos una entidad única e indivisible, sino somos una red de procesos de autoorganización narrativas, que es bastante interesante. Se diferencia con Parfit, porque en Parfit vimos que la identidad es una continuidad psicológica, pero en Dennett va más allá y dice que el yo es solo una ilusión útil sin una base real. Hay críticas igualmente, por ejemplo, al decir que el yo es una historia, Dennett ignora el papel de la experiencia subjetiva, de la interpretación de una narrativa de una historia. Y algunos filósofos como Thomas Nagel argumentan que Dennett no explica por qué sentimos o tenemos un yo real, ¿no? Si la identidad es solo la construcción narrativa, ¿por qué nos sentimos tan profundo unidos a nuestra propia existencia? ¿Por qué existe esta relación del yo? Es bastante interesante. Y por ejemplo, si el yo es solo sería un conjunto de narrativas, ¿por qué sentimos miedo a la muerte? Y si yo no existo realmente, ¿no? Este yo que tiene miedo a la muerte constituye ya una propia entidad que Dennett no profundiza más allá. Entonces Dennett nos ofrece esta perspectiva diferente, muy interesante de la identidad, diciendo que no es una esencia fija, sino es una historia que la mente se cuenta a sí misma. Entonces no existe un yo central, solo un conjunto de procesos neuronales que generan la ilusión de continuidad. Entonces la identidad es como un personaje de una historia útil, pero no una entidad real. Esa teoría influye en la inteligencia artificial, la psicología y la neurociencia. Si te interesa, vamos a profundizar más ahora en conceptos generales de qué es el problema de la identidad, ¿no? Este problema ha sido muy profundo y muy interesante, dado que la identidad y la persistencia son cuestiones fundamentales en filosofía. La metafísica y la ciencia también se han involucrado en este problema, ¿no? Porque se hacen preguntas, por ejemplo, ¿qué significa que algo siga siendo el mismo a través del tiempo? Muy filosófica. Pero ¿qué hace que un objeto, una persona o una entidad mantenga su identidad a pesar de los cambios? ¿Qué hace? Ya no solo a nivel, acá ya podemos hablar a nivel lingüístico con Rico, que podemos hablar a nivel con el último de conexiones neuronales, pero cuando hablamos de objetos ya se vuelve más complejo el problema de la identidad, y tocamos a Aristóteles acá, y como vemos, todos se relacionan entre sí, y esa es la magia de este problema del siglo XX, XXI y XXII, posiblemente XXIII, y el problema de siempre, este problema de toda la vida. Bien, el problema de la identidad está relacionado profundamente con la persistencia a través del tiempo. La persistencia es el problema filosófico que trata de explicar cómo los objetos, tanto las personas, pueden seguir existiendo a lo largo del tiempo, a pesar de los cambios que experimentan, a pesar de todo. A lo largo del tiempo las cosas cambian, es evidente. Sin embargo, seguimos considerando que algo persiste con el mismo objeto o la misma persona. ¿Por qué esto ocurre? ¿Por qué? ¿Cuáles son los criterios que determinan la continuidad de una identidad? Entonces, los objetos pueden sufrir modificaciones, pero seguimos reconociéndolos como los mismos, y esto plantea varias preguntas. La primera pregunta que plantea es que un objeto sigue siendo el mismo si todas sus partes han sido reemplazadas. Básicamente nos referimos al barco de Teseo. Y la segunda pregunta es: ¿la identidad de un objeto depende de su materia o su estructura o su función? ¿Cómo determinamos la identidad de un objeto a través del tiempo? El barco de Teseo es un ejemplo ya que tiene
miles de años, ¿no? Sigue siendo el mismo barco si reemplazamos cada parte, cada una de las partes de un barco con piezas nuevas. Entonces la teoría de la continuidad material nos dice que no es el mismo barco porque sus partes han cambiado, pero la teoría de la forma o función nos dice sí, es el mismo barco porque su estructura y propósito se mantienen. Entonces hay dos respuestas, dos teorías que manifiestan una respuesta a este problema: la teoría de la continuidad material y la teoría de la forma o función. Pero hay otros ejemplos que son importantes. Por ejemplo, la restauración en las obras de arte. Si sigue siendo el mismo cuadro o si ha sido restaurado muchas veces, ¿cómo determinamos que siga siendo el mismo cuadro? En los automóviles clásicos también, ¿no? Si un coche ha cambiado casi todas sus piezas, ¿sigue siendo el mismo coche? Con los seres humanos cambia constantemente, ¿no? Tanto física como mental. Sin embargo, seguimos considerándonos la misma persona desde la infancia hasta la adultez. Y esto evidentemente conlleva un problema en la identidad, y también en la banalidad del mal, ¿no? Dado que cuando se hizo en los juicios de Nuremberg en Estados Unidos, y se llegó a la conclusión de que no existe un mal definitivo, no existen condiciones ideales para que surja el mal. Simplemente el mal es un imprevisto en la vida del hombre, ¿no? No tiene origen el mal. En el mal no hay origen, lo que consideramos mal a nivel de justicia, me refiero. Entonces, si no hay un origen del mal, ¿cómo determinamos entonces si una persona tiene índices de criminalidad o no? Y si esto es una discriminación también. El problema del mal es sumamente interesante, está relacionado con el problema de la persistencia de la identidad con el tiempo. Si una identidad dependiera solo del cuerpo, entonces no podríamos decir que somos la misma persona después de décadas. Y si la personalidad, los recuerdos, la forma de pensar de una persona evolucionan, esa misma persona se ha perdido completamente porque su memoria es otra. Si una persona pierde sus recuerdos, sigue siendo la misma persona. Y estos casos son muy interesantes, ¿no? Imagina que una máquina puede descomponer tu cuerpo así, entonces copia toda la información y reconstruye en otro lugar, con la misma memoria, la misma personalidad, algo así como una teletransportación. Entonces, ¿sigue siendo la misma persona o es solo una copia tuya? Aquella, en el caso de la teletransportación. Igual pasa con los clones, igual pasa con muchos problemas que conlleva tratar de resolver este problema de la identidad. Las teorías de la persistencia son tres. Tenemos la teoría de la sustancia, donde la identidad persiste porque hay una esencia o una sustancia inmutable, y el problema aquí es ¿cuál sería esa esencia en los seres humanos? ¿Qué sería esa esencia en los seres humanos? Y tenemos la segunda teoría de la persistencia, que es la continuidad espacio-temporal. Algo persiste porque hay una conexión física continua con el tiempo. Entonces el problema aquí es, ¿y si algo desaparece y reaparece exactamente igual? Como el caso de la teletransportación. Y la tercera teoría es el problema de la continuidad psicológica, la teoría de la continuidad psicológica que lleva a un problema. ¿Qué pasa si alguien pierde la memoria completamente? Las personas, la identidad se mantiene, si existe esta continuidad de memoria y personalidad, pero ¿qué pasa cuando se pierde la memoria completamente?
Entonces la identidad se fragmenta, se rompe y deja de existir, deja un vacío. Entonces el problema de la persistencia nos obliga a cuestionar nuestras intuiciones sobre qué hace que algo siga siendo lo mismo, y la persistencia de los objetos parece depender de su estructura o función, mientras que la persistencia de las personas se basa en la continuidad psicológica o corporal, ¿no? Y este tema no solo es filosófico, sino que también implica tecnología, implica medicina, implica ética, implica programación, implica todo lo que conlleva en el futuro. Dado que si se pudiera cargar la mente de una persona en un ordenador a una computadora, seguiría siendo la misma persona. Y aquí hay películas sumamente interesantes, ¿no? Donde la conciencia es transmitida a un cuerpo robótico, pero el cuerpo robótico, no, la mente de la persona no conecta con este cuerpo robótico porque no lo conoce como suyo. Y el problema también surge ahí, ¿no? Hasta qué punto nuestro cerebro se acostumbra o tiene conectividad con los dedos, los sentidos y demás, como un todo holístico. Entonces el problema de la persistencia trata de explicar cómo los objetos y también las personas pueden seguir siendo las mismas a lo largo del tiempo, y qué hace que algo continúe siendo lo mismo a pesar de sus transformaciones. Bien. Entonces hay teorías, ya hablamos de estas 3 teorías de la persistencia, pero hay dos enfoques muy importantes y que debemos estudiar, que es el endurantismo, y el otro es el perdurantismo. La teoría del cambio es endurantismo y la teoría del perdurante es el perdurantismo. Cuando nos referimos a la teoría del cambio, o sea, el endurantismo, se sostiene que los objetos y las personas existen completamente en cada momento de un tiempo, de todo el tiempo. Es decir, un objeto y una persona son el mismo en distintos momentos, aunque experimente cambios. Por ejemplo, si eres la persona, tú eres la persona misma que eras cuando eras niño. Entonces, a pesar de haber cambiado físicamente y mentalmente, sigue siendo el mismo. Si un objeto cambia completamente con el tiempo, como el barco de Teseo, ¿cómo puede seguir siendo el mismo, ¿no? Y los endurantistas argumentan que lo que mantiene la identidad no es la materia específica, no es algo físico, sino es una continuidad de estructura y funcionalidad. Y ahí resuelven el barco de Teseo. Pero también llega, ya hablamos del barco de Teseo, ¿no? Y las dos respuestas. Pero en la teoría perdurante o el perdurantismo, que ve los objetos y las personas como entidades cuatridimensionales, cuatro dimensiones, es decir, que tienen una extensión en el tiempo, igual en el espacio, y en lugar de existir completamente en cada momento, un ser o un objeto está compuesto por múltiples etapas temporales. En esta teoría, por ejemplo, tu infancia, adolescencia y adultez son diferentes partes, pero partes de ti mismo en el tiempo, como los fotogramas de una película. Son miles, pero constituyen la misma película. Entonces, el problema surge si se pregunta, ¿cómo podemos decir entonces que hay un yo estable en todo momento? Si somos una serie de etapas conectadas. Entonces los perdurantistas consideran que la identidad no depende de una existencia fija, sino que depende de una relación entre las etapas temporales que existen. Es muy interesante cómo tratan de resolver el problema del yo y de la permanencia, de la identidad y demás. Entonces mañana vamos a hablar sobre la identidad personal y el yo. Pero quiero que hoy día reflexionen sobre estos temas y nos vemos el día de mañana.